Me ascendieron en mi trabajo y empecé a ganar el doble que mi esposo, así que lo dejé porque ya no merecía estar con una mujer de mi nivel. Pero creo que cometí un error. Hace 3 meses toqué el cielo con las manos. Tras años de sacrificar mis noches, tragarme el orgullo en reuniones interminables y trabajar el doble de duro que mis colegas varones, la recompensa finalmente llegó. Fui nombrada directora de operaciones. No se trataba solo de un nuevo título en mi tarjeta de visita, sino de una validación, una auténtica coronación. El salario que acompañaba al puesto era asombroso. Una cifra que de repente me situaba en una estratosfera financiera completamente nueva. Por primera vez en mi vida sentí un poder tangible, una independencia absoluta. Era como si todas las puertas del mundo se me hubieran abierto. Llegué a casa esa noche flotando en una nube de euforia. Esperaba que mi esposo, Elías, compartiera mi alegría, que descorchara una botella de champán y celebrara mi victoria como si fuera la suya. Él lo hizo a su manera. Me abrazó, me dijo que estaba orgulloso. Pero había algo en su mirada, una especie de resignación, como si mi éxito fuese un acontecimiento que le estaba ocurriendo a él, no a nosotros. Durante la cena, mientras yo hablaba sin parar de mis nuevos planes, responsabilidades y el equipo que dirigiría, él permaneció en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su calma se sintió como un balde de agua fría sobre mi fuego. Esa noche, mientras yacía en la cama, una idea fría y clara como el cristal comenzó a formarse en mi mente. Contemplé a Elías mientras dormía. Es un hombre bondadoso, estable, que durante nuestros 8 años de matrimonio había sido mi mayor animador. Trabajaba como profesor de historia en un instituto. Un trabajo noble pero modesto. Su sueldo, que antaño fue el pilar de nuestra economía familiar, ahora parecía insignificante comparado con el mío. De repente nuestra dinámica, la que habíamos construido durante años, se sentía obsoleta. Me di cuenta de que muchas de las decisiones que había tomado, y las cosas que había tolerado, estaban basadas en una necesidad de seguridad que ya no existía. Yo necesitaba un compañero, un socio, pero ahora yo era la proveedora principal, la potencia económica de la relación. El equilibrio se había roto para siempre, y en esa revelación vi a Elías no como mi esposo, sino como una responsabilidad, un proyecto secundario. Sentí una oleada de claridad. Ya no lo necesitaba, no de la forma en que una mujer necesita a un hombre. Y si no lo necesitaba, ¿qué sentido tenía seguir juntos? La decisión de divorciarme no fue impulsiva, sino el resultado de un cálculo lógico y frío. Durante las 2 semanas siguientes, observé nuestra vida juntos a través de una nueva lente, la de mi recién adquirido poder. Empecé a notar todas las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La ropa que dejaba en el suelo asumiendo que yo la recogería, su falta de ambición para buscar un trabajo mejor pagado, sus pasatiempos tranquilos y poco emocionantes, como la jardinería o la lectura de libros de historia. Todo lo que antes me parecía entrañable ahora me parecía un lastre. Nuestras conversaciones se volvieron tensas. Yo hablaba de estrategias de mercado, de adquisiciones y de viajes de negocios a Singapur. Él, en cambio, me hablaba de la dificultad de hacer que sus alumnos se interesaran por la Revolución Francesa. Vivíamos en planetas diferentes. Me sentía como un coche de carreras atado a una carreta. Necesitaba rodearme de gente que vibrara a mi misma frecuencia. Gente que entendiera la adrenalina del éxito, no la satisfacción de un sueldo fijo y vacaciones de verano. Una noche me senté con él en la sala de estar y se lo dije. No me anduve con rodeos. Fui directa, como lo sería en una reunión de negocios. Le expliqué que mi vida había cambiado de rumbo, que mis metas habían evolucionado más allá de lo que nuestra relación podía ofrecerme. Le dije que me había convertido en una mujer autosuficiente, que ya no requería el apoyo tradicional de un esposo, y concluí que era hora de que ambos siguiéramos nuestros propios caminos, para que yo pudiera alcanzar mi máximo potencial sin restricciones. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas, esperaba que luchara por mí, que me prometiera cambiar, que me recordara nuestro amor y los años compartidos. Eso es lo que un hombre que te ama de verdad haría, aferrarse con uñas y dientes. En cambio, Elías se quedó en silencio durante un largo rato, con el rostro pálido. Luego simplemente asintió y dijo, con una voz extrañamente carente de emoción: si eso es lo que crees que te hará feliz, no me opondré. Su pasividad fue el insulto final, la confirmación de que yo tenía razón. No tenía espíritu de lucha ni pasión. Su aceptación fue la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. El proceso de divorcio fue rápido y sorprendentemente fácil, principalmente porque yo fui increíblemente generosa. No quería que nadie dijera que mi éxito me había vuelto cruel. Le dejé quedarse con el coche que estaba a su nombre de todos modos. Dividimos nuestros modestos ahorros por la mitad y, como yo fui quien tomó la iniciativa de irme, él se quedó en nuestro apartamento de alquiler, mientras yo me mudaba a un lujoso ático en el centro de la ciudad, más cerca de mi oficina. Fue un corte limpio, eficiente, un final de contrato. Las primeras semanas después de la mudanza fueron una auténtica luna de miel conmigo misma. Me sumergí de lleno en mi nueva vida. Trabajaba 16 horas al día, impulsada por la cafeína y la ambición. Los fines de semana exploraba mi nueva libertad. Compraba ropa de diseñador sin mirar el precio. Cenaba en restaurantes con estrellas Michelin. Salía con mis colegas, gente poderosa e interesante que hablaba mi mismo idioma. Me sentía liberada, poderosa, invencible. Durante todo este tiempo esperaba su llamada. Estaba segura de que era cuestión de tiempo. En mi mente, Elías estaba en nuestro viejo apartamento, solo, rodeado de mis recuerdos, dándose cuenta del terrible error que había sido dejarme ir tan fácilmente. Imaginaba sus noches de insomnio, su arrepentimiento creciendo con cada día que pasaba. Me preparé mentalmente para el momento en que su nombre apareciera en mi teléfono. Tendría que ser fuerte, recordarle que la decisión estaba tomada. Pero quizás, solo quizás, si suplicaba lo suficiente, podría considerar darle una segunda oportunidad bajo mis términos. Pero la llamada nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas. No hubo mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni intentos de contacto a través de amigos comunes. Nada. Un silencio absoluto. Al principio lo interpreté como orgullo.
Estaba demasiado herido para admitir su error. Pero a medida que pasaba el tiempo, una pequeña y molesta semilla de duda empezó a brotar en mi mente. ¿Era posible que no estuviera sufriendo? ¿Era posible que mi ausencia no hubiera dejado el cráter que yo había asumido? Fue la primera grieta en mi nueva y brillante armadura. Apareció hace un mes. Una amiga en común, sin darse cuenta de la bomba que estaba a punto de lanzar, publicó una foto en sus redes sociales de una ruta de senderismo en la montaña. Allí estaba Elías. No se parecía en nada al hombre que yo recordaba. Había perdido algo de peso, su rostro estaba bronceado y se le veía radiante. Llevaba ropa deportiva y sonreía a la cámara con una alegría genuina y despreocupada. Empecé a observarlo, no de forma obsesiva, pero sí con una curiosidad persistente. Creé un perfil anónimo para poder ver sus publicaciones sin que él lo supiera. Lo que vi me desconcertó. Su vida, lejos de haberse detenido, parecía haber florecido. Se había unido a un club de corredores. Publicaba fotos de sus tiempos de carrera, de medallas de participación en carreras de 10K. Empezó a ir al gimnasio. Las fotos que antes eran de sus libros de historia, ahora eran de paisajes montañosos y de comidas saludables que él mismo preparaba. Hace 2 semanas lo vi en persona. Fue una casualidad. Yo salía de una reunión en un café del centro y él pasó corriendo por la acera de enfrente, con auriculares y ropa deportiva. No me vio. Estaba concentrado, con una expresión de determinación en su rostro. Se le veía en forma, fuerte. Era una versión de Elías que yo no conocía. Una versión que nunca había existido durante nuestro matrimonio. Y por primera vez sentí algo que no era poder ni liberación. Era una punzada de algo parecido a la envidia. Anoche fue la gota que colmó el vaso. Otra foto, esta vez de un amigo suyo. Estaban en un bar celebrando algo. Elías estaba en el centro del grupo, riendo a carcajadas, y a su lado había una mujer. No estaban haciendo nada comprometedor, pero ella le estaba tocando el brazo y mirándolo con una admiración evidente, y él no se apartaba. Se le veía cómodo, feliz, rodeado de gente. Mientras tanto yo estaba sola en mi ático de lujo, comiendo una ensalada para llevar y revisando correos del trabajo a las 10 de la noche. Han pasado 3 meses desde que tomé la decisión más lógica y poderosa de mi vida. 3 meses desde que me liberé de un matrimonio que, según yo, me frenaba. Y esta noche, sentada aquí en este apartamento enorme y silencioso que es un monumento a mi éxito, me siento más sola que nunca. La euforia inicial se ha desvanecido, dejando un vacío que el dinero y el poder no pueden llenar. Creí que el divorcio era el final de un capítulo y el comienzo de uno mejor, pero ahora parece que el único que ha empezado un capítulo mejor es él. ¿Dónde están las llamadas suplicantes? ¿Dónde están los mensajes de arrepentimiento? ¿Dónde está el hombre devastado que no puede vivir sin mí? No existe. Ha sido reemplazado por un extraño en forma, feliz y social que parece haber olvidado por completo nuestros 8 años juntos. Es como si yo nunca hubiera existido. Como si nuestro matrimonio hubiera sido un simple prólogo sin importancia en el libro de su vida. No le importó. Fue tan fácil para él borrarme y seguir adelante. Yo fui la que tuvo el valor de tomar la decisión difícil. Yo fui la que lo liberó de una relación que ya no funcionaba. Debería estarme agradecida. En cambio, me ha castigado con su silencio, con su felicidad. Es una bofetada en la cara. Cada foto suya sonriendo es una daga en mi corazón. Cada kilómetro que corre es como si estuviera huyendo más y más lejos de mí. La verdad es que lo echo de menos. Echo de menos su calma, su bondad. La forma en que me preparaba el té por la noche. Creía que ya no lo necesitaba, pero ahora me doy cuenta de que lo que necesitaba no era su dinero, sino a él. He construido un muro tan alto con mi éxito y mi orgullo que no sé cómo derribarlo. Y él parece tan feliz en su nuevo mundo que ni siquiera mira hacia mi lado del muro. Tomé una decisión basada en la lógica, pero mi corazón se ha quedado atrás. Y lo peor de todo es que parece que el suyo nunca miró hacia atrás. Actualización 1. Necesitaba respuestas. El silencio y las fotos en redes sociales me estaban volviendo loca. Decidí hacer algo que probablemente no debería haber hecho, pero la incertidumbre era insoportable. Llamé a su hermana, Carolina, con quien siempre tuve una buena relación. Usé la excusa de preguntar por su madre. Después de unos minutos de charla trivial, no pude contenerme más y le pregunté por Elías. Le dije que lo había visto en fotos y que parecía estar muy bien. La respuesta de Carolina fue educada, pero con un filo de acero. Me dijo, sí, está increíblemente bien. El divorcio fue lo mejor que le ha pasado. Me quedé en shock. Le pregunté a qué se refería, y entonces Carolina me lo contó todo. Me dijo que durante los 3 últimos años de nuestro matrimonio, Elías había vivido en un estado de ansiedad constante, sintiendo que nunca era suficiente para mí. Que mi ambición, que él al principio admiraba, se había convertido en una presión aplastante. Dijo que se sentía como si estuviera constantemente fallándome, que mi felicidad dependía de logros que él nunca podría darle. Carolina me dijo que cuando le pedí el divorcio, él no luchó porque sintió una extraña sensación de alivio. Dijo que se sintió devastado por perder a la mujer que amaba, pero al mismo tiempo se sintió liberado de la carga de intentar estar a mi altura. Empezó a correr y a hacer deporte no para huir de mí, sino para canalizar toda la energía negativa y el estrés que había acumulado. Y al hacerlo se redescubrió a sí mismo. Me dijo que Elías no me odia, pero que me ve como un capítulo cerrado de su vida, que le enseñó mucho sobre lo que no quiere en una pareja. Terminó la conversación diciendo, él es feliz ahora. Déjalo ser feliz. Colgué el teléfono, sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. Toda mi narrativa, toda mi historia de un esposo abandonado y sufriendo, era una mentira. La persona que sufría en la relación, aparentemente, era él. Actualización final. Supongo que necesitaba verlo con mis propios ojos. Anoche, después de la llamada con Carolina, hice algo estúpido. Conduje hasta nuestro antiguo barrio, aparqué al final de la calle donde él no pudiera ver mi coche, y esperé. Me sentí como una detective privada en mi propia vida arruinada. Después de 1 hora, la luz de la sala se encendió. Pude ver su silueta a través de la ventana, y entonces la puerta principal se abrió. Salió Elías, no iba vestido para correr. Llevaba una camisa bonita y vaqueros. Se le veía relajado. Detrás de él salió la mujer de la foto del bar. Ella le dijo algo y él se rió.
Una risa genuina que pude oír débilmente desde mi coche. Ella cerró la puerta con su propia llave. Se despidieron con un beso. No fue un beso apasionado, sino uno tierno, familiar, el tipo de beso que te das con alguien con quien tienes una conexión real. Ella se fue en su coche, y él volvió a entrar en el apartamento. Nuestro apartamento. Y ahí estaba la prueba irrefutable. No era una fachada, no era una actuación, era real. Estaba siguiendo adelante. Tenía a alguien nuevo, alguien que tenía una llave de su casa, y yo estaba sentada en la oscuridad, en un coche caro, sola. La ironía era tan aplastante que casi me ahoga. Conseguí todo lo que creía que quería. El poder, el dinero, la independencia. Y al hacerlo, perdí lo único que realmente importaba. Conduje de vuelta a mi ático vacío. Por primera vez en 3 meses lloré. No lloré por mi orgullo herido o por la injusticia. Lloré por él. Lloré por el buen hombre que dejé ir porque mi ego me impedía ver con claridad. Lloré por la felicidad que tontamente tiré a la basura. No hay una gran revelación aquí. No hay un plan para recuperarlo. Ya es demasiado tarde. Solo hay esta verdad fría y dura. Lo perdí. Y me doy cuenta con una claridad dolorosa de que él no necesita rogarme para volver. Soy yo la que, en silencio, le rogará por siempre a un fantasma que nunca volverá.